y de poder y de misericordia. Nos sentamos, hermanos queridos. Vamos a orar para la predicación. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Padre, y presentamos tu palabra delante, Señor. Te pedimos por Cristina, que nos trae la palabra hoy, Padre, que esa palabra que tú has puesto en su corazón sea una palabra fresca, que llegue a nuestro corazón, esa palabra que necesitamos escuchar hoy, Padre. Ayuda a Cristina a expresar eso que le has dado, Padre, para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Veo mucho milagro aquí, veo mucha oración respondida, ¿eh? Amén. Si nos ponemos a enumerar, es increíble, porque aquí estoy viendo familias restauradas, estoy viendo cómo el Señor ha respondido oraciones de sanidad. Amén. Qué bueno que vengamos unidos a adorarle, a postrarnos delante de sus pies. Como decía la alabanza, es el lugar más alto al que vamos a poder llegar en nuestra vida. Es así. Ese es el sitio que el Señor tiene reservado para nosotros, a sus pies. Ahí es donde empieza todo. Ahí empieza la bendición económica, o la bendición de, bueno, no sé, de tus sueños, tus deseos, los suyos, sus planes, los tuyos. A veces coinciden, otras veces no. Pero ahí es donde empieza todo. En sus pies. Ese es un poco el título que tiene la predicación de hoy, que le he tenido que poner un título. Y he pensado, pues un título sencillo es El plan de Dios. Entonces, bueno, tampoco me voy a entretener mucho, simplemente quería compartir con vosotros pues algo de la palabra de Dios. No es tampoco muy complejo, no es muy enrevesado, porque bueno, pues lo que el Señor me ha dado, que es bastante, la verdad, para mí, yo que no estoy acostumbrada a estar aquí, sobre todo, ¿no?, a predicar, y bueno, es un poco, como vosotros sabéis, el ser humano, la verdad, que tiene un objetivo muy claro en la vida, que es, ¿no?, constantemente intenta buscar el sentido de la vida, ¿no?, o la felicidad. Y desde pequeños nos meten un poco esto en la cabeza, ¿no?, que tenemos que buscar algo más de lo que ya tienes, ¿no? ¿Y qué quieres ser de mayor? Ya empiezan a meterte desde pequeñas ideas en la cabeza de que tienes que elegir algo, tienes que ser algo que no es lo que tienes. Ya te empiezan a meter dentro el sentimiento de la inconformidad, ¿no?, el inconformismo. Y cuando somos más mayores, pues nos pasa lo mismo, intentamos buscar la felicidad, buscar un poco el sentido a todo esto, ¿no? De hecho, hay frases súper famosas en la cultura, como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, todo. Quiero decir que el hombre siempre ha tratado de averiguar y de dar respuesta a quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y todo esto, ¿no? Intenta averiguar qué sentido tiene mi vida, ¿no? Y sobre todo a nosotros también nos pasa, hermanos, que somos cristianos, pero somos humanos también. Y aunque estamos aquí en la iglesia, pues también nos ocurre que nos preguntamos ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida?, ¿no? O también nos preguntamos, todavía no sé cuál es mi ministerio, todavía no sé cuáles son mis dones. Quiero decir que siempre la búsqueda de algo más allá siempre está en nosotros, perenne, ¿no? Y me gustaría que leyéramos Isaías 43:7, porque ya empezamos a desvelar el motivo por el cual hemos sido creados, para que si alguno está buscando, pues que ya puede dejar de buscar. Vosotros conoceréis a gente que intenta buscar el sentido de la vida pues en ritos, en la meditación. También se llevan mucho ahora los libros de autoayuda. También hay libros de autoayuda cristianos, hermanos. Hay que tener un poquito de discernimiento en eso. Mejor buscar la palabra de Dios. Porque religiones también. El hombre trata de buscar religión, ¿no?
para encontrar las preguntas pues, de su vida, de ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi ministerio? Intentar buscar el sentido. Y en Isaías 43:7 dice, bueno, yo tengo aquí una versión que es: a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Desvelado, no tienes que buscar más. Dios te ha hecho para que estés a sus pies y para darle la gloria a Él. Amén. Amén. Ya está. No busques más el ministerio ni todo eso. Primero empieza a darle la gloria a Dios, porque ese es el lugar que Él ha diseñado para ti. Y mirad, hay un ejemplo, hay un personaje en la Biblia que me gusta mucho y que me gustaría compartir con vosotros, de cómo Dios llevó a cabo su plan en su vida, porque nosotros también nos podemos ver reflejados, ¿no? Siempre que hablamos del plan de Dios en nuestra vida, pues nosotros que somos cristianos, pues tendemos a pensar en voy a predicar en las naciones, o el Señor me va a dar prosperidad económica, o el Señor me va a dar una supermansión. Nosotros como cristianos muchas veces cuando pensamos en cuál es el plan de Dios en mi vida, enseguida no sé por qué tendemos a pensar que es salir para afuera, o evangelizar, o predicar. Y a lo mejor no pasa por eso precisamente, a lo mejor es todo mucho más sencillo, ¿no? Y a lo mejor tener la vista puesta en eso, en que el plan de Dios tiene que ser algo, si viene de Dios, tiene que ser algo estratosférico. Y Dios se mueve en la sencillez también, ¿no? Entonces vamos a buscar en la Biblia Éxodo 2 del 1 al 9. Y este es el principio, vamos a leer los primeros versículos del principio de un hombre que empezó su ministerio de esta forma. Bueno, vamos a leer el nacimiento, cómo nació, ¿vale? Éxodo 2 del 1 al 9. ¿Lo tenéis, hermanos? Amén. Amén. Pues, ¿a alguien le gustaría leerlo? Venga, adelante. Del 1 al 9, sí. En esos días, un hombre y una... Del 2 al 9, el 2 es 1 al 9, ¿no? Vale. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo cogió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Amén. Amén. Este es el nacimiento de Moisés. Cerca, Moisés. Lo que pasaba en aquella época, fijaos que lo que hemos leído es que dejan al niño en un canasto en un río, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque resulta que llegó a Egipto, os voy a poner un poco en contexto para que sepáis por qué ocurrió esto. En Egipto, pues llegó al poder un faraón, y cuando llegó el faraón cuando llegó al poder, la ciudadanía, el pueblo estaba dividido en dos, había egipcios y había hebreos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando el faraón llegó al poder, vio que los hebreos eran muchísimos, más de lo que él pensaba. Entonces le dio miedo, ¿no?, por su poder.
Y dijo, de eso nada, que todos los niños que nazcan de mujeres hebreas, o sea, que sean asesinados, dijo. Y es por eso, por lo que la mamá de Moisés, cuando le tuvo que esconder, porque le iban a matar. Y así comenzó la vida de Moisés. Fijaos, estamos hablando de un personaje de la Biblia que tiene un lugar súper relevante en la historia nuestra como cristianos. Nació con una sentencia de muerte. Para que veáis cómo el plan de Dios está por encima de los planes que tenga cualquier otra persona. El plan de Dios siempre se va a cumplir sobre nuestra vida. Amén. Por encima de todo. Nadie nace por nacer. Todos estamos aquí hoy, pueblo de Dios, que me encanta veros porque hemos sido escogidos, hemos sido redimidos y estamos aquí con nuestras heridas de guerra, pero aquí estamos delante de nuestro Señor dándole la gloria y la honra. Hermanos, no es casualidad, en serio, que estemos aquí. No es casualidad que Dios nos haya vendado las heridas y estemos aquí delante. Hemos nacido y seguimos vivos porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y ese primer propósito pasa por ponernos a sus pies. Y después vendrán otras cosas, si el Señor quiere. Pero lo que primero el Señor quiere es que le demos la gloria, porque para eso hemos sido creados. Ese es el sentido de nuestra vida. Resulta que la vida de Moisés, la verdad, hermanos, es súper interesante. He de decir que cuando yo estaba preparando la predicación, hasta me daba un poco de cosa y todo, porque tiene muchísima riqueza espiritual y todo, pero bueno, con respeto. Ocurrió que, bueno, Moisés creció y por una serie de circunstancias, que tampoco quiero entrar en detalle porque también tenéis que estudiar vosotros la Biblia, tuvo que salir huyendo de Egipto, se tuvo que ir. Y estuvo durante 40 años, dedicándose a un oficio que era ser pastor, ¿vale? Eso no lo había aprendido él, pero como tuvo que irse, pues tuvo que aprender un nuevo oficio. Y ocurrió que estando como pastor de ovejas, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Ocurrió que el Señor le llamó para ejercer un ministerio, ejercer una función. Es decir, el plan de Dios iba completándose. No solamente es que nacemos para estar sirviéndole, que Moisés lo estaba haciendo aunque estuviera con las ovejas, sino que además Dios te designará algo para que hagas. Y la búsqueda de esa incógnita, la respuesta a esa pregunta, es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que intervenir, porque ahí es donde está nuestra felicidad, hermanos, cuando descubrimos qué hay más para mí, Señor. Y esa es la búsqueda, eso es lo que tenemos que hacer todos, es nuestra obligación. Señor, ¿dónde puedo servirte? ¿Qué quieres que haga? Vamos a leer Éxodo 3. Del versículo 2 del 1 al 12. Éxodo 3 del 1 al 12. Esta es una parte, mientras lo buscáis, muy importante, porque vamos a ver, por eso quiero que estéis atentos, hermanos, porque vamos a ver cómo el Señor le llama y qué es lo que le cuenta a Moisés, ¿vale? Recordad que él nació con una sentencia de muerte, pero el plan de Dios que él tenía se sobrepuso a todas las circunstancias adversas. Y luego el plan de Dios que Dios tenía para él, que se lo revela. Entonces, ¿a quién le gustaría leerlo?
del 1 al 12. Espera, Marta, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer, lee por favor del 1 al 10, que aquí tenemos un voluntario que va a leer el 11 y el 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y enviaré a Faraón para que saques a Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Amén. Amén. Fijaos cómo de repente Dios le revela varias cosas a Moisés. Primero, le explica el por qué está contactando con él. Le dice: mira, que es que he visto la opresión de mi pueblo. Después le explica lo que quiere hacer. Pues mira, ahora desciendo porque resulta que es que quiero librarles de la opresión que están teniendo. Y por último, le cuenta el plan de Dios sobre Moisés, que es: tú les vas a sacar. Imaginaos lo que sucede cuando Dios le dice a Moisés que le va a utilizar y que va a sacar él al pueblo y que tiene que hablar delante del faraón. Imaginaos, ¿no? Vosotros cuando estamos aquí sirviendo y el Señor comienza a moverte en un terreno que tú no controlas, como le pasaba a Moisés, porque Moisés se sentía seguro siendo pastor de ovejas, pero hablando parece que no tanto, porque protesta bastante, ¿no? Y le dice al Señor: pero ¿cómo yo voy a hablar delante del faraón? Pero ¿y si no me creen? Y sí, empezó a poner un montón de trabas, pero era también debido a su inseguridad, ¿no? Porque Dios quería perfeccionarse en Moisés precisamente en eso, en su debilidad. Entonces, muy posiblemente, si el Señor quiere usarnos, a lo mejor no va a ser en aquello en lo que brillamos, porque el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Porque si somos débiles, si el Señor nos lleva a trabajar en algo que no dominamos, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Que vamos a tener que buscarle. Y eso es lo que el Señor quiere. O sea, al final todos los caminos llevan a lo mismo, a que busquemos más de Él. Amén. Y entonces eso es lo que ocurrió con Moisés. Claro, que Moisés le dijo: pero ¿quién soy yo
O sea, no me podías haber escogido para que llevara otras ovejas, otro tipo de ovejas, un mayor número. No. Precisamente en aquello que no dominas es en lo que el Señor te puede utilizar. Donde estás perdido es en lo que el Señor quiere glorificarse, porque así tienes que buscarle a Él. Y Él se glorifica en eso, en aquello. Amén. De esa forma, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre esto, que Moisés de repente empieza a servir a Dios en algo que no controla, que tiene que ir a hablar delante del faraón, o a nosotros, que el Señor nos empieza a llevar a un ministerio o a servir en algo que no controlamos, lo que ocurre es que al tener que buscar más de Dios, se nos ve menos a nosotros. Y es perfecto, ese es el plan de Dios. Amén. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ese es el objetivo del Señor. Que toda nuestra humanidad, que todo lo que nosotros creemos que se nos da súper bien, que somos súper talentosos, que eso desaparezca. Para que todo lo que haya en ti que pueda brillar, sea por su brillo, no por ti. Y es por eso por lo que el Señor nos puede escoger para utilizarnos a través de cosas que no controlamos, para que Él se glorifique. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar, conocer o llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver. Esto es una pregunta un poco... Claro, ¿qué hace? ¿Venimos a la iglesia? Sí, pero... creo que no es suficiente. Bueno, pues voy a servir, venga, voy a servir en un ministerio aquí en la iglesia. ¿Es suficiente? Y... pichipicha. Así. Es poco para el Señor. Es poco para el Señor. El Señor quiere que le rindamos nuestro corazón. Es algo tan privado, es algo que no es necesario venir a la iglesia, que tenemos que venir a la iglesia porque crecemos juntos, pero esa entrega, ese ponerle en el primer lugar, se hace en intimidad, buscando al Señor en intimidad, en oración. Señor, yo quiero cumplir para lo que tú me has creado. ¿Quieres darte la gloria? Es que yo he de vivir para ti. Es que ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, vivir para Él. Pero hermanos, claro, es que no iba a ser todo tan fácil. No iba a ser todo tan fácil. Fijaos lo que ocurre cuando cuando el Señor se aparece a Moisés. Se aparece en una zarza. Y la zarza está ardiendo. Entonces Moisés dice, qué raro que no se apaga ni nada, ¿no? Y se acerca ahí a curiosear. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí me tienes, Señor. Fijaos lo que dice el versículo en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo que ocurre con Moisés es que el Señor llama a su puerta. Le dice, Moisés, Moisés, estoy aquí, ¿me respondes? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera abierto la puerta, no hubiera respondido? Pues posiblemente el plan de Dios no se hubiera podido llevar a cabo. Pero el Señor llama a la puerta y llama a Moisés. Moisés, Moisés. Y Moisés le abre. ¿Cómo? Respondiéndole. Es necesario que nosotros le abramos la puerta al Señor, porque si no, no va a poder hacer el plan en su vida. Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, pero va a llamar siempre a la puerta. Quiero decir con esto que aunque Dios es bueno, es poderoso, siempre está ahí, es omnipresente, pero Dios no va a entrar en tu corazón y en tu vida si tú no le abres la puerta. Que Dios es infinito de misericordia, que tiene un plan perfecto para tu vida, pero que Él, si tú no le abres tu corazón, Él no va a entrar. O sea, no sé, esto es
Eso es importante saberlo, porque a veces pensamos que es que Dios está ahí. No, no, el plan de Dios es para toda la humanidad, porque todos hemos sido creados para Él. O sea, este mensaje es para vosotros, hermanos, que estamos aquí, pero que quedároslo grabado, porque esto es lo que le tenemos que contar a la gente que aún no conoce a Dios. Que el plan de Dios es que todo el mundo le reconozca como Señor y Salvador. Amén. Por tanto, es necesario que le abramos la puerta, que le aceptemos, como hizo Moisés, sin condiciones. Bueno, Moisés luego le puso algunas condiciones, pero el Señor aún así le utilizó. Amén. Entonces, tenemos que aceptar, abrirle la puerta al Señor para que obre y para que nos lleve a ese estado de estar a los pies de Cristo sin condiciones, hermanos, para que el Señor limpie todo nuestro corazón, para que nuestro ser esté quebrantado a su voz, para que no haya en nuestro corazón obstinamiento ni un corazón endurecido, porque esas cosas hacen también que no se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con el ejemplo de Lázaro, que está en Juan. Cuando dice, bueno, en Juan 11:38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Ocurre lo mismo. Jesús podía haber llegado allí y haber hecho el milagro, ¿no? Sí, pero no lo hizo. Lo que nosotros podamos hacer, lo vamos a hacer nosotros. Jesús podía haber llegado allí y haber hecho así con la piedra. Cata, plum, 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 plum. Pero no lo hizo. Lo que podamos hacer nosotros, lo hacemos. Y dijo, quiten la piedra. Abran la puerta. No lo hizo Él. Sí, la Biblia, que es la palabra de Dios, que hermanos, os animo a que estudiar la palabra de Dios, no leerla, no. Hay que estudiar la palabra de Dios. Si no abrimos la Biblia, si no le abrimos nuestro corazón, si no rompemos con la tradición que hemos impuesto en nuestra vida a veces de orar de vez en cuando o cuando tenemos necesidad, es posible que no logre descubrir del todo lo que el Señor quiere para mi vida, o descubrirlo a medias. Y el Señor, hermanos, tiene un lugar para cada uno de nosotros. Un lugar que no puede ser ocupado por otra persona, solamente puede ser ocupado por ti y por mí. Amén. Amén. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, ¿alguien lo quiere leer o lo leo yo? Vale. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificio vivo, sacrificio vivo, sacrificio vivo, sacrificio vivo. Ah, ok, vale. O sea que esto no va de mí, no va de Cristina, no va de Pepito, no va de Juanito, de qué bien hacemos las cosas. Dice,
fijaos que Moisés decía, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Porque no se trata de nosotros, como os he comentado antes, no se trata de lo que sabemos hacer. No somos importantes. La Biblia no va de nosotros. El plan de Dios sobre nuestra vida tampoco va de nosotros, va del plan de Dios. Amén. Si no sabemos cómo hacer, cómo cumplir el plan de Dios, es necesario estudiar la Biblia, porque he de deciros que el Señor nos creó no porque nos necesitara. El Señor no nos necesita realmente. Nos ha creado para su gloria, para su deleite. Entonces no tiene sentido que nosotros vivamos una vida sin Cristo. Pero esto para los cristianos, que también viven a veces sin Cristo, a veces pasamos por épocas, y para las personas que no son cristianas también. No tiene sentido, hermanos, que vivamos una vida sin Cristo, porque es nuestro creador. Entonces, obviamente, el único sentido de nuestra vida pues lo vamos a alcanzar cuando estamos con nuestro creador. Si no, si estamos alejados de nuestro creador, pues nos va a pasar que vamos a estar desorientados, perdidos y pensando, ¿dónde está la felicidad? Pues me voy a ir a esta religión. Voy a probar haciendo meditación, a ver si estoy tranquilo y me respondo las preguntas. ¿No? Eso es lo más coherente. Si hemos sido creados para Él, pues vivir para Él. Amén. Aleluya. Y en definitiva, esa es la búsqueda de la felicidad. Primero conocer que ese es mi lugar, darle la gloria a Dios, estar a sus pies, y después, ¿para qué te puedo servir, Señor? Y prepárate, porque posiblemente no es lo que tú tienes en mente. Ay, pues yo me imagino, ¿no? Que a veces se nos va un poco las ensoñaciones, lo mezclamos con cosas espirituales y bueno, entramos en situaciones complicadas. Entonces, no es fácil entender y menos es vivir estas verdades, porque son verdades que la verdad que inundan todo nuestro ser, y a veces es difícil procesar todo esto, ¿no? Pero, hermanos, aun siendo cristianos, es cierto que, como veréis, cuando estamos a los pies del Señor, también pasamos momentos complicados y aflicciones, y pensaréis, ¿y eso qué tiene que ver con el plan de Dios? Es necesario pasar por ese tipo de aflicciones, por situaciones complicadas, porque el Señor quiere en todo glorificarse. Punto número 1. Punto número 2. Quiere forjar nuestro carácter, porque quiere que cada vez nos parezcamos más a Él. El Señor no quiere que vayas pasando pruebas para que un día te des cuenta que mira qué riqueza tienes, mira qué casa más grande has conseguido. No, el Señor te hace pasar por pruebas y por aflicciones para moldear tu carácter, porque la mayor riqueza que vamos a alcanzar no es temporal, no es material. El Señor, si quiere, nos dará esas cosas, pero que no es lo más grande que podemos obtener. Lo más grande es que el Señor nos haga pasar por aflicción para que moldee mi carácter y me acerque más a Él. Y cuanto más está Él en mí, más crezco yo, más feliz soy, más sentido tiene todo. Más sentido tiene todo. Aunque no tengas en la nevera, de verdad, es que cuando el Señor está, Él cumple su palabra. Ese es su nombre, cumplidor de promesas. Aunque no tengas nada, el Señor siempre te da. No sé cómo lo hace, pero claro, Él es perfecto. Él hace esas cosas. Amén. Amén. Aunque suframos, de hecho dice la palabra de Dios en Salmo 55, 22.
Amén. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará caído para siempre al justo. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque el Señor sabe que nosotros, justos, vamos a caer. Lo sabe. Y como lo sabe, te dice, no pasa nada porque yo no te voy a dejar siempre ahí. O sea, fijaos si Dios es maravilloso. Fijaos si es maravilloso. Nos crea para darle la gloria y la honra a Él. Y nos dice, a ver, que va a haber situaciones complicadas. Va a haber situaciones complicadas, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No vas a tener que preocuparte por nada. Te vas a distraer a veces porque vas a ver cosas aquí y allá. Pero yo voy a estar contigo. Y cuando caigas, hijo, justo, yo te voy a levantar. Amén. Aleluya. Yo siempre pienso lo mismo. Pero ¿quién ofrece esto? Fuera, en el mundo, en el trabajo. ¿Quién ofrece esto? Nadie, de verdad, nadie apuesta tanto por mí. En serio. El Señor es el único que me ama así y que me acepta así. Es el único. Amén. Y le doy gracias a Dios por haberme rescatado, por habernos rescatado, hermanos, porque el Señor está haciendo su plan perfecto en nuestras vidas. Nos está llevando al lugar que Él quiere, en el que quiere tenernos. Nos está llevando. Hemos de dejarnos moldear por Él, porque cuanto más nos acerquemos a Él, más sentido va a tener la vida. No vamos a sentir ya esos vacíos que tenemos dentro a veces, ¿no? Que el trabajo, la soledad, todo eso en Cristo no existe, porque Él llena todo. Él lo llena todo. Y si pasas por momentos de dificultad, Él te dice, no te preocupes porque yo no te voy a dejar ahí, te voy a levantar. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza de vida que tenemos, hermanos. Bueno, ya os he dicho que iba a ser un poquito breve, pero me gustaría que para finalizar leyéramos, mientras que todos en nuestra casa luego vamos a buscar Señor, ¿qué más puedo hacer por ti, Señor? Porque es para ti, no es para mí. No quiero sentirme mejor. Es que, ¿en qué más te puedo servir? Mientras descubrimos eso, Dios nos ha dejado un mensaje a todos que debemos cumplir, hermanos. Que esto, vamos a leer ahora, ha de ser nuestro carácter. Fijaos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. ¿Lo tenemos? El plan que Dios ha diseñado para todos, para que empecemos desde hoy. No hay excusa a vivir una vida plena. No hay excusa para vivir una vida feliz en Cristo. No hay excusa. Aunque pasemos malos momentos, Dios nos deja un mensaje y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues con esto, hermanos, con este mensaje, estas actividades que tenemos que hacer, que son estar gozosos, orar y dar gracias a Dios en todo. Ese es el carácter que Dios quiere en nosotros. Amén. Pues hasta aquí, hermanos. Muchas gracias, espero que Dios os haya hablado, que hayáis tomado nota y reflexionemos en la palabra del Señor. Amén. Pues sí, muchas gracias. Damos gracias al
Señor, ¿no? Amén. Por esto, estar siempre gozosos y vamos a orar. Le damos las gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Te pido por mis hermanos que estén pasando angustia, tribulación, Padre, que tú les des el gozo de la salvación. Padre eterno, que tu palabra les mantenga